Entonces, rango, vamos a dar unas definiciones. Rango. Ok. Dijimos entonces que en el codominio, que está representado en mi eje Y en la gráfica, pueden sobrar elementos. Bueno, el rango se refiere exclusivamente a los elementos del codominio que sí están siendo utilizados. Okay. Entonces el rango es el conjunto de elementos del codominio que sí se utilizan, o sea, que están relacionados con alguien del dominio, ¿verdad? Que se están utilizando. Cuando lo veo gráficamente, bueno, lo que busco son los yes que están siendo utilizados, o sea, los yes que se relacionan con algún X que se están utilizando. ¿Cómo se escribiría un poquito más formal matemáticamente? Bueno, para que X esté en el rango, ¿verdad? Vamos a ponerlo así. El rango está formado por todos los X, vean que son todos los elementos, más bien del codominio, todos los yes. Todos los elementos del codominio, los yes que pertenecen al codominio, que cumplan, que están siendo usados. O sea, que exista un X en el dominio tal que f de x se relaciona con el y. ¿Okay? ¿Qué estoy diciendo? Ah, mira, son todos los y en el codominio a los que les llega flecha, a los que hay un x que le está apuntando. Hay un x que se está relacionando con él. ¿Ok? Nuevamente hay todos los y que se están usando. Eso es en palabras, digámoslo así, sencillas. Muy bien. A veces la idea de las funciones es que yo tengo muchas representaciones distintas. Entonces vean que a mí me pueden dar el criterio. El criterio es una representación de la función. Me pueden dar el gráfico es una representación de la función. Bueno, que me pueden dar una tabla, en la tabla solamente me pueden dar algunos valores discretos, ¿verdad? En una tabla como el dominio usualmente es infinito, y no me van a dar una tabla con una infinita cantidad de números. Entonces puede ser una tabla, sí, solo que la tabla lo que me da es una representación discreta, me da algunos puntitos. ¿Okay? ¿Cómo es una tabla? Bueno, en el ejemplo anterior, yo puedo decir aquí igual, ¿verdad? Este es Y. Yo puedo hacer como una tablita y decir, mira, yo dije aquí al hacer los cálculos que el -2 se relacionaba con el 5, que el -1 se relaciona con el 2, que el 0 se relacionó con el 1, que el 1 se relacionó con el 2, que el 2 se relacionó con el 5. Es escribir los puntos en esta forma. Entonces, es una representación tabular de mi función, pero de ahí otra vez, no me da todo, ¿verdad? Me da simplemente unos cuantos puntos, una representación discreta de mi función que era continua. Ok, entonces algo importante en matemáticas es poder manejar estas distintas representaciones y pasarme de una a la otra. Por decir algo, de lo que hicimos en el primer ejemplo aquí arriba fue, yo les di el criterio algebraico y hicimos la representación gráfica, ¿ok? Pero yo, puede ser que lo hubiera hecho al revés y les hubiera dado la representación gráfica y les pido, por ejemplo, cuál es el dominio. ¿Mm? Ok, leer el dominio en la representación gráfica es relativamente fácil. ¿Qué es el dominio? De todos los valores de X que están siendo utilizados. Ok, entonces vamos a decir aquí que el dominio dada una representación gráfica, dada una representación gráfica, el dominio de la función, el dominio está formado
por todos los valores del eje X, está formado por todos los valores del eje X, todos los números del eje X que se utilizan en la gráfica, ¿verdad? Que están siendo utilizados. Que se utilizan en la gráfica. Ok, entonces si me dan una representación gráfica es fácil saber cuál es el dominio. Y simplemente me fijo en la gráfica cuáles son los X que estoy utilizando. Ok, pero ¿qué pasa si a mí me dan la representación algebraica, o sea, el criterio? El asunto es este. Dice, a mí me dan el criterio. Voy a devolverme un poquito al ejemplo. El problema es este. Si a mí me dan el criterio, en realidad yo no tengo una forma fiable para saber cuál era el dominio original. Sin embargo, se entiende que si a mí me dan solamente el criterio, yo voy a tomar como el dominio, el dominio más grande que pueda tomar, el que tenga la mayor cantidad de elementos. Y eso está formado básicamente por todos los números reales, porque hasta el momento ese es el conjunto más grande que conocemos. Va a estar formado por todos los números reales que yo pueda ir y evaluarlos en la función y que se relacionen con alguien en Y, ¿verdad? En ese codominio. Okay. Entonces vamos a definir el dominio máximo de esa forma. Entonces, si se tiene el criterio de la función, solo el criterio, o sea, no me dieron cuál era el dominio, cuál era el codominio. Si se tiene solo el criterio de la función, el dominio máximo está formado por todos los elementos, está formado por todos los elementos que se puedan relacionar con un número real. Ok, en palabras más sencillas, usualmente a mí me dicen que Y es f de x, ese es el criterio. Entonces, el dominio que está formado por todos los x, tales que f de x me devuelva un número real. Eso es básicamente. Ok, si Y es f de x, entonces el dominio de f, el dominio máximo de f está formado por todos los x de f, está formado por todos los x tales que f de x devuelva un número real. Uno podría decir que es como el conjunto más grande, pero con más elementos, que pueden ser evaluados en la función sin problemas, para que me devuelvan números reales. El problema es que en conjuntos eso de que es el conjunto más grande es medio delicadillo, porque con solo que yo diga, no sé, que un conjunto, por ejemplo, de 0 a 1, ¿de cuántos elementos hay de 0 a 1? Hay infinitos. ¿Cuántos elementos hay en R? Ah, son infinitos. Esos dos conjuntos tienen la misma cantidad de elementos, infinitos. ¿Ok? Entonces, hablar de que uno tiene más elementos que otro es un poco complicado. Por lo tanto, y básicamente mejor esa definición que les di, ok, son todos los X, o sea, el dominio máximo está formado por todos los X que cumplen que f de X me da un número real, para que se relaciona con algún número real. Así se define lo que es el dominio máximo de una función. Ok, entonces, utilicemos estas dos definiciones para decidir o para encontrar el dominio máximo de una función si me dan el criterio. Más adelante voy a dar otras definiciones
de crecimiento, cosas así. Y vamos a hacer gráficamente, vamos a leer dominio, rango, dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde es positiva, dónde es negativa y esas cosas. Pero vamos a dejar las definiciones hasta acá para no darles muchas, así muchas muy seguido. Y trabajemos un poquito con esa definición de dominio, ¿verdad? Vamos a trabajar ese dominio. Entonces, bueno, hagamos un corte acá en la grabación.